El Evangelio de Juan. ¿Quién fue el autor? ¿Qué sabemos de él? ¿Cuál fue el propósito al escribir este Evangelio? ¿Qué nos enseñan los milagros de Jesús que Juan comparte con nosotros? Estas y algunas otras interrogantes son las que hoy buscaremos despejar, así que bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro. Hola Heriberto. Hola Pedro, Margarita. Hola. Iniciamos un nuevo trimestre, un nuevo tema de estudio. Una lección nueva. Una lección nueva. Y hoy, vamos a empezar durante estos próximos 3 meses a estudiar diferentes temas del libro de Juan. Creo que va a ser también, así como lo fue el libro de Marcos, una muy buena experiencia, una buena posibilidad, no solo de información, sino principalmente de poder conocer quién es realmente Jesús. Así que vamos directamente al estudio, ¿ok? Sí. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Sí. ¿Sí? Ok. A ver, Heriberto, por favor. Ok, oremos. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad de poder presentar esta lección y pedimos una bendición especial para nuestros oyentes, que reciban una bendición a lo mismo que nosotros al estudiar esta lección. Pedimos que nos des sabiduría y nos des entendimiento al comenzar esta nueva lección que vamos a estudiar. Gracias, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y quiero leer del libro de Juan, el capítulo 20, los versículos 30 y 31. Y leo de la Nueva Traducción Viviente esto. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Es interesante porque ya el autor está describiendo, por lo menos al final del libro de Juan, está describiendo el propósito para el cual escribió justamente este libro. Ahora, hay algo interesante. Estaba conversando el fin de semana pasado con un amigo, con un pastor, y él me comentaba algo también que era curioso con respecto al contexto en el cual fue escrito el Evangelio de Juan. Y es el asunto de que Juan vivió muchos años después de que varios de los que habían estado directamente con Jesús ya habían muerto. Entonces, los que quedaban, los que seguían después de ellos, ya eran los hijos, los nietos de aquellos que habían visto a Jesús. Entonces, Juan tenía, como tarea también, poder animarlos, poder, fortalecer la confianza que esta gente que no había visto directamente a Jesús pudieran tener, que mantuvieran esa misma confianza que tenían sus padres, ¿no? Aquellos que estuvieron directamente con Jesús. Uh-huh. Y ese es el propósito, una de las cosas en las cuales Juan se enfoca, ¿no? Y es por eso de que en el transcurso del estudio vamos a poder notar algo que Juan utiliza como una imagen constante durante sus escritos. Y es el asunto de la expresión de ver, ¿no? Ver y creer. O sea, esa es la parte que repite regularmente Juan, ¿no? Y también el asunto de que algunos no vieron, pero creyeron. También eso, porque justamente parte de del grupo, de la gente a la cual estaba dirigida también esta obra, este libro en particular, era gente que ya no había visto a Jesús. ¿Ok? Conversábamos con este amigo respecto de
el tiempo en el que fue escrito el Evangelio de Juan. Definitivamente el Evangelio de Juan fue el último de los evangelios en ser escritos. Y es muy posible que el Evangelio de Juan haya sido el último de los libros escritos de la Biblia. O sea, incluso después de Apocalipsis. ¿Ok? Hay algunos detalles interesantes en todo esto. Pero bueno, ¿pero qué sabemos del autor? ¿Qué sabemos respecto de Juan? ¿Qué cosas son, qué detalles, digamos, incluso previos al llamado de Jesús conocemos o podemos tener en cuenta respecto de Juan? Pues Juan era hijo del trueno, era uno de los hijos del trueno, ¿Y por qué lo llamaban así? porque eran tremendos. Él y su hermano. Sí. Y pues al final del tiempo él se decía el discípulo amado. Entonces uno también puede ver cómo cambió su carácter. O sea, de ser así acelerado, estresado, a alguien más tranquilo, paciente, amoroso. Siempre fue paciente, amoroso y cariñoso, me imagino. Pero hay como una transformación. Claro que sí. ¿Qué dice Heriberto? Sí, también sabemos que él era uno de los discípulos más destacados del grupo, Ok. ¿verdad? Y sabemos que él nació en Galilea y era hermano de Santiago, el mayor hijo de Zebedeo, y que su madre también podía haber sido Salomé. Probablemente, ¿no? Probablemente. Sí, hay unos detalles ahí. Definitivamente sí, Santiago era su hermano. Sí, de gente de un tipo de temperamento un tanto, digamos, no muy grato probablemente, no muy sano, un tanto temperamentales probablemente, quizás en alguna parte o alguna forma violentos, ¿no? Pescadores, gente ruda, en fin. Pero que vamos a ver cómo es de que esa cercanía, esa vivencia, esa experiencia, esa relación con Jesús los llegó a transformar, los llegó a cambiar mucho. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito que notamos o que Juan, digamos, expresa por el cual escribió justamente este evangelio, este libro, ¿no? ¿Qué cosa es cuál era la intención que tenía Juan al escribir esto, ¿no? Pues fueron los versículos que leyó Ajá. hace poquito, Sí, los sí, que sí. acabamos de leer, que están en el capítulo 20, 30 y 31. Hasta dice el título, el propósito de este libro. Y es para que creamos en Jesús. O sea, Así es. creo que vamos a hablar un poquito más de eso. Definitivamente. Sí. Creo que, o sea, Juan expresa, y es interesante porque, digamos, al finalizar prácticamente el escrito o su libro, él señala, digamos, cabalmente cuál es el propósito justamente de haber escrito esto, ¿no? Y el principal propósito es el de que podamos creer en Jesús, ¿no? O sea, todas las cosas que él va narrando, y él se centra mucho, vamos a verlo, en conversaciones y en milagros. ¿Ya? Y esa es una cosa muy interesante porque él menciona que hay muchos otros milagros, hay muchas otras cosas que si se escribieran, dice que serían demasiados libros, que probablemente en el mundo no cabrían tantos libros de todo lo que, digamos, podían haberse escrito. Pero él seleccionó un grupo de estas conversaciones, de estas entrevistas que tuvo Jesús y también de los milagros que realizó Jesús como una forma de poder señalar ciertos aspectos muy importantes, ¿no? La divinidad de Jesús, el hecho de poder creer cabalmente en Él, ¿sí? Estas partes creo que estaban muy, muy centradas en la intención de Juan, ¿no? Ahora, algo que ya comenté hace un momento, ¿no? Y es esta parte repetitiva que vamos a encontrar también en el exacto. O sea, ver, creer, ¿no? O sea, esto muy fundamental. Ahora, en esa parte, incluso Juan menciona algo que ocurrió con uno de los discípulos de Jesús. Quiero leer en el libro de Juan, el capítulo 20, los versículos 27 al 29, cuando dice, ¿no? Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que debes creer.
Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, tú has creído porque me has visto. Dichosos los que no han visto y aún así creen. ¿Sí? O sea, esta condición, digamos, de ver y creer es algo que Juan lo remarca constantemente también durante sus escritos, ¿no? Ok, no sé si pudieras acompañarnos, Heriberto, con la lectura de Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, porque justamente ahí empiezan los milagros de Jesús, ¿no? Y queremos ver el primer milagro que realizó Jesús, ¿sí? Ok. Dice así, dice, 3 días más tarde hubo una boda en el pueblo de Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También Jesús y sus discípulos habían sido invitados a la boda. El vino se acabó y entonces la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿acaso es mi problema? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros de capacidad cada uno. Eran tinajas de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. Jesús ordenó a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Los sirvientes las llenaron casi hasta rebosar. Jesús volvió a ordenarles, ahora saquen un poco y llévense al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino. Él no sabía de dónde había salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían, pues ellos se habían sacado el agua. Entonces el encargado se acercó al novio y le dijo, todos sirven el mejor vino primero, y después, cuando los invitados ya han bebido mucho, les sirven el vino barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta el final. Jesús hizo esta señal, que fue la primera, en Caná de Galilea. Así dio a conocer su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. Amén. Ahora, considerando el contexto que hemos estado definiendo al principio, del propósito, la intención de Juan, y también de esta condición de ver y creer, ¿qué es lo que aprendemos tal vez en la narración de este milagro? O sea, ¿qué es lo que me enseña ese milagro de Jesús a mí, ahora, ¿no? Bueno, una de las lecciones que nosotros podemos aprender es de que Jesús está listo para hacer milagros. Okay. Solamente que a veces ni siquiera nosotros le pedimos porque nos hace falta de fe, no sé qué es, puede ser, pero la madre de Jesús tenía esa fe, porque ella sabía quién era Jesús y se vio en una situación donde ella dependió totalmente, no sabía qué ir. Así es que fue con su hijo y él sabía que él podía hacer algo. No sabía qué iba a hacer, pero ella tenía fe en Jesús. O sea, nosotros también debemos de tener esa fe, que no sabemos cómo va a resolver nuestros problemas a veces, pero si se los dejamos a Él, sabemos que el resultado va a ser lo que es su voluntad de Él. Ok. ¿Qué dice Margarita? Yo también creo que Dios se preocupa por las cosas que quizá nosotros vemos como medio superficiales, ¿no? Así como a lo mejor, bueno, no es tan importante que falte vino, pero pues eso era la honra, ¿no? Es el orgullo de la familia, era como algo que quizá no era así de vida o de muerte, ¿no? Pero hasta por esas cositas pequeñas se preocupa Dios. O sea, Él nos entiende cuando hay algo que nos preocupa, algo chiquito, y Dios se encarga de las cosas más así. Y en una boda, en una fiesta, en una celebración, Él le gusta celebrar con nosotros. Definitivamente. Sí. Ahora, un asunto que quedó, digamos, evidenciado era el tema del poder de Cristo Jesús. O sea, en ese momento, ¿no? O sea, dice los escritos que los discípulos vieron y creyeron en ese momento. O sea, creyeron en su poder. Los empleados que habían sacado el agua de las tinajas, de las vasijas, y se lo llevaron al encargado de la fiesta, en fin,
sabían de dónde venía esto, ¿no? O sea, el encargado de la fiesta no sabía, o sea, probó el vino y dijo, oh, este vino está muy bueno, pero los empleados sí sabían que era agua, ¿no? ¿Ok? O sea, este tema, digamos, del poder, de la divinidad de Jesús quedó evidenciado ante estas personas. Pero tal vez no sé cómo lo ven ustedes, o sea, quizá a mí también me deja ver el hecho de que, digamos, bueno, podemos encontrar muchas, digamos, aplicaciones o quizás darle un sentido distinto en muchas direcciones a este milagro, ¿no? Quizá yo puedo notar un asunto, como mencionaba Margarita, el asunto este de que sí, Jesús se preocupa a veces de las cosas pequeñas en nuestras vidas. Podría también inferir el hecho de que el Señor transforma lo ordinario en algo extraordinario, o sea, algo simple en algo complejo, en algo muy grande, ¿no? O sea, en las manos de Dios, algo que tal vez no tiene demasiado valor o apreciación puede llegar a ser, digamos, transformado, ¿sí? Completado, mejorado, y de esa manera cumplir un objetivo mucho más grande, ¿no? Sí. En las manos de Dios. ¿Sabes qué, Pedro? Yo me pongo a pensar de que si en esa ocasión la Madre de Jesús, María, no le hubiese pedido a Jesús, ¿qué hubiese ocurrido? Porque Jesús sabía. Ajá. Él sabía que estaba ocurriendo. O sea, a donde voy es de que yo creo que Él toma más en cuenta la fe. No cuando nosotros tenemos que verbalizarlo, tenemos que pronunciarlo, pero cuando enforzamos la fe sin tener que, ¿cómo decirlo? Hacerlo al aire libre. O sea, simplemente yo creo, Él sabía los pensamientos. Uh-huh. Si la madre hubiese nada más pensado, yo creo en Jesús, yo creo que mi hijo es el Hijo de Dios, Jesús lo hubiese hecho el milagro. Así porque ocurría muchas veces cuando Jesús estaba en la fiesta y sabía lo que estaban pensando y Él reaccionaba a lo que ellos pensaban. Uh-huh. O sea, vemos ahí que la madre de Jesús no lo tenía que haber dicho literalmente, pero solamente me pongo a pensar, ¿qué es lo que hubiese hecho Jesús? ¿Cómo hubiese reaccionado? Otra cosa que pienso es que yo normalmente pienso como el tiempo de Jesús acá fue muy planeado. O sea, Jesús hizo todo pensando en un plan mayor y fue muy calculado y todo, pero pienso que este fue uno de esos milagros que, o sea, fue como, no tan así, como que fue... me imagino que hizo muchos también así que pues tampoco están mencionados y que no fueron así tan partes de la historia fundamentales, pero también creo que, por ejemplo, mucha gente no se enteró lo que hizo Jesús, los de la boda, ni se enteraron, ni supieron, o sea, no fue nada, para nada esa la intención, fue más como que cuando alguien se preocupa por ti y tú ni te das cuenta, ni sabes de todo lo que está pasando detrás de las escenas para que tú estés tranquilo. O sea, imagínate todos los milagros que no nos enteramos y que nos han ahorrado 1000 cosas que ni estamos agradecidos porque ni nos enteramos que Dios estaba allí cuidándonos detrás de las escenas y no lo está haciendo para que lo querramos más, nada más porque nos ama. Amén. Es real, ¿no? Esta parte, creo que definitivo, ¿no? El hecho de que el Señor obra en nuestras vidas, incluso de una forma en la que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y esto sí en parte es la fe que tuvo la mamá, pero también las otras personas no tenían la fe y fueron parte bendecida del milagro. Entonces, ¿cómo la fe de alguien puede impactar a más gente fuera de nosotros mismos? Definitivo, definitivo. Ahora, quiero leer algo más porque esta historia continúa, digamos, y da un giro más adelante. Quiero leer del libro de Juan, el capítulo 4, los versículos 43 al 45. En la versión Palabra de Dios para Todos, esto. 2 días después, Jesús se fue de ahí para Galilea, porque él mismo dijo, ningún profeta es respetado en su tierra.
Cuando llegó a Galilea, la gente le dio la bienvenida. Esa gente había ido a Jerusalén y había visto todo lo que él había hecho allí durante la fiesta de la Pascua. Es interesante porque, si recuerdan, cuando estudiamos en el trimestre pasado, vimos de que cuando Jesús estuvo en Galilea, sus conciudadanos, los amigos que lo conocían de antes, los vecinos, etcétera, lo menospreciaron, ¿no? Y empezaban a decir, oye, pero este es el hijo del carpintero, o sea, si nosotros nos conocemos, ¿no? Es el hermano de fulana, el hermano de Santiago, etcétera, y ellos viven entre nosotros, o sea, y ahora, ¿de dónde salió con esta inteligencia, con esta capacidad de hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí los versículos mencionan algo interesante. Dice, esa gente había ido a Jerusalén y había visto todo lo que él había hecho allí durante la fiesta de la Pascua. Y su actitud cambió. La actitud de esta gente cambió. Es interesante, o sea, ¿qué cosa pasó aquí? Ahora, pregunto a veces, o por lo menos me pongo a pensar un poco en esta parte, ¿no? ¿Qué se requiere para poder llegar a creer? A creer en Dios, ¿no? A creer en el Señor. ¿Qué se requiere realmente? Well, ¿Solo llegar a ver? O digamos, ¿es necesario ver para creer? ¿Qué es lo que se requiere? la fe. Yo me pongo a pensar, Pedro, porque en el principio, cuando Adán fue creado, ya había existido los animales y todo esto, pero él cuando fue creado, él creía en Dios. O sea, él no vio cómo él mismo fue creado, pero a la misma vez tenía la fe, sin haber visto, sin haber tocado, sin haber tenido parte. Él fue creado y cuando resucitó, Dios estaba con él, pero él creyó a Dios, que él sí lo creó. O sea, él tuvo la fe sin tener que ver. O sea, lo que Dios y Jesús quiere, porque en la historia de Tomás es lo mismo. Él dice, oh, tú crees porque tú me vistes y tú me tocaste, pero bienaventurados los que no. Ajá. Tienen porque somos nosotros los bienaventurados, porque nosotros no lo vimos, no lo tocamos, pero aún así tenemos la fe de que Él es real y Claro. que Él va a regresar otra vez, Ok. ¿verdad? Ok. ¿Qué se requerirá para poder llegar a creer, ¿no? O por ejemplo, una pregunta más aquí también, o sea, ¿de qué depende la capacidad de poder reconocer si una acción, digamos, milagrosa, viene de Dios o viene de otro espíritu, ¿no? Porque es curioso, o sea, ante los milagros que Jesús hacía, los religiosos, los líderes religiosos, señalaban de que Jesús actuaba por el poder de Satanás, por el poder del enemigo. O sea, entonces, ¿qué se requiere, qué se necesita para poder identificar y diferenciar entre un acto milagroso que viene del Señor o una situación, digamos, sobrenatural que no es obra de Dios, ¿no? Estaba pensando, me fui y no sé si voy a poder expresar lo que estoy pensando bien, A ver, Margarita, pero voy a intentar. vamos. Ok, estaba pensando en cómo nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y bueno, yo soy médico. O sea, ni yo me la creo. Entonces, ¿cómo más se la va a creer a alguien, no? Y pienso en mis amigos que me preguntan, ay, que tengo tal cosa y me está saliendo un líquido. ¿Está infectado? Y no es pus. O sea, no pasa nada. Y yo le digo, no pasa nada. Pero están intranquilos y de todos modos le preguntan a alguien más y después de todos modos van a urgent care y se tardan 1000 horas para que les digan, no pasa nada. Pero, o sea, porque no me creyeron que pues no es nada. Y pues sí ofende un poquito, ¿no? Como que se siente feo, porque sí, realmente sí. pues yo sé qué es eso y no tiene infección, está bien. Pero también pienso en mi mamá, que es médico también, y mi abuela es mi abuela, que sabe que su hija es médico y no le hace caso. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, nadie es profe. Yo no soy médico con mis amigos. Yo creo que es porque nos han visto en todos los aspectos y nos ven como el humano que somos. O sea, ¿cómo vas a confiar en esa persona cuando la conoces y sabes pues todos Claro, los claro. fallos que tiene?
Entonces, esto no es lo mismo en el sentido de Jesús, pero a Jesús se les hacía difícil verlo como más que un hombre, porque ya lo habían visto de niño, lo habían visto pues que caía como niño, o sea, era difícil verlo como más que un hombre. Y no podemos, porque él no falló, él no pecó como pues yo, pero en ese momento, cuando no sabes todo de alguien, por ejemplo, algún paciente externo, confía en mí plenamente. Yo le puedo decir algo y confía en mí. ¿Por qué? Porque no me conoce en todo ese aspecto. Él no sabe todos los lados malos míos. Entonces, confía en eso que le dije y me da el beneficio de la duda de todo lo demás. Como que ni le importa ver todo lo demás. Bueno, en el sentido de Jesús, quizá hay muchas cosas que no vayamos a poder comprender de quién es, porque es difícil conocer a alguien. Imagínate si no conocemos a nuestra pareja hasta que está bien viejita, siempre estamos conociendo algo, ¿cómo vamos a poder entender y conocer a Dios? Entonces, cuando uno no quiere ver eso y darle el beneficio de la duda, o sea, es una decisión de no ver y creer. O sea, es ver al invisible, como que eso que no sabes, rellenarlo con bien, no porque conoces o entiendes, sino porque comprendes que es Dios y decides creer que es bueno y con lo que viste, con eso es suficiente. No sé si... Claro. Ahora, tú mencionaste algo interesante ahorita, Margarita, que es el asunto del tema de la duda, ¿no? Ok, ¿será positiva o negativa la duda? La duda no es mala. Ajá. Yo creo que hay una duda que no sabes y nunca vas a poder rellenar, entonces das el beneficio de la duda. Y también está lo negativo de la duda. Yo creo que los fariseos nunca le dieron lo positivo. Siempre era, ¿es del diablo o es de Dios? Es del diablo. Y todo negativo, todo negativo. Pero uno, pues, ¿por qué no dices, es de Dios? O sea, uno decide entre la negatividad y la positividad. Claro, creo que esa es la diferencia, ¿no? Y esa es una parte interesante realmente cuando hablamos también del tema de la duda. O sea, porque aquí estamos hablando de aceptar y creer en Jesús o de, digamos, rechazarlo y no creer en Él. Entonces, la duda me permite encontrarme en el punto de tomar una decisión, ¿no? De aceptar, creer o de no aceptar y no creer. Creo que cómo se manejan las cosas es fundamental para el tema de la duda. Ahora, yo hice otra pregunta más y creo que también es muy necesario que podamos fijarla allí. O sea, ¿de qué depende esa capacidad de reconocer realmente? Porque hay esa posibilidad, bíblicamente hay esa posibilidad de reconocer si una acción o un milagro viene de Dios o viene de otro espíritu, ¿no? Sí. Y quiero leer del libro de Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y leo de la Nueva Biblia Viva. Dice esto: a otros les concede el poder de realizar milagros, y a otros el don de profetizar. A unos les da el poder de discernir entre un espíritu malo y el espíritu de Dios. A otros les concede que puedan hablar en diversas lenguas, y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas. Okay, es parte de la acción del Espíritu Santo justamente esta posibilidad también de poder reconocer y diferenciar de si un acto milagroso, de si una obra, de si una acción viene de Dios o no. También es parte de ello, ¿no? O sea, es algo que nosotros podemos pedirle también al Señor, que nos permita también tener esa posibilidad de reconocer. Sí, quisiera decir algo de eso, Pedro, porque debemos de tener mucho cuidado porque el enemigo hace milagros también, Claro. ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sabemos si un milagro es del enemigo y no viene de Dios? Porque lo opuesto de fe viene siendo la presunción. Ok. La presunción en sí, y eso me abrió a mí la mente, es porque si yo estoy pidiendo un milagro y ese milagro viene a mí y yo soy sanado, pero mi vida ha sido una vida de desorden, de mala alimentación, de malos hábitos, fumo, tomo, y aún así viene el milagro. O sea,
la fe viene cuando yo me doy cuenta de que yo he fallado, ¿verdad? Pido perdón y pido que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Okay. Pero ese milagro no puede venir a mí si mi vida no ha sido transformada, o por lo menos a darme cuenta que mi vida tiene que cambiar. Y yo creo que el enemigo no le importa cómo tú vivas. Él te sana y tú puedes seguir haciendo tus malos hábitos y todo eso. Yo pienso que es una buena señal cuando nosotros podemos distinguir si ese milagro viene de Dios o no. Ok. Tal vez tengo un parecer un tanto distinto a ello, pero no tanto, ¿no? Pero por lo menos tengo una apreciación un poco particular al respecto. Porque vamos a ver ahorita la experiencia de un hombre al cual Jesús sanó, ¿ok? Pero este hombre estaba viviendo en enfermedad por un tema de sus decisiones personales, o sea, de un problema de pecado, ¿ok? Y quisiera pedirle acá a Margarita que me ayude en la lectura del libro de Juan, ¿sí? El capítulo 5, los versículos del 2 al 9. Bueno, entonces, aquí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque rodeado de 5 pórticos. El estanque se llamaba en arameo Betzata. En los pórticos estaban acostados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban que se moviera el agua. De cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y movía el agua. El primero que se metía al agua después de que había sido removida quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos había un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí acostado, supo que tenía mucho tiempo de estar enfermo y le preguntó, ¿quieres curarte? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras que se remueva el agua. Cada vez que trato de hacerlo, otro se me adelanta. Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. En ese mismo momento, el hombre quedó sano. De inmediato tomó su camilla y comenzó a andar. Y ese día era sábado. Para ponerle punto final a la historia, Juan nos menciona de que ese día justamente era sábado. Ahora, hay algunas cosas interesantes en esta experiencia, y Heriberto, o sea, al final, esto no está ahorita en la lectura que hizo Margarita, pero al final, digamos, Jesús vuelve a conversar con este hombre y le vuelve a decir algo que nos deja entrever de que su vida, anteriormente a este periodo largo de 38 años paralítico, no había sido la mejor. O sea, él le dice, oye, mira, no peques más, o sea, lo anima, ¿no? ¿Ok? No es que le dice, mira, ¿sabes qué? Para que te sane, primero tienes que cambiar tu vida y entonces recién allí te voy a poder sanar. No, en realidad el Señor está dispuesto a entregarnos eso, ¿no? Sí. Ok. Ahora, en este momento, digamos, sí hay unas cuestiones muy interesantes ahí porque obviamente Juan, digamos, narra la situación de que el Señor se encontró con este hombre. Este hombre tenía tal vez su mira puesta en el estanque, o sea, esa era su esperanza, ¿no? ¿Okay? Su fe, su confianza estaba puesta en ese espacio de agua, ¿no? Pero el Señor lo mueve a que confíe en Él. Y entonces, y sencillamente le habla y le ordena, ¿no? Le dice, levántate, toma tu camilla y ándate, ¿no? Y entonces el otro actuó y me hizo recordar al paralítico que los 4 amigos bajaron también del techo, ¿no? La misma cosa, o sea, levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Y este hombre actuó y se levantó. Ok. Ahora, cuando Jesús entra en la conversación con este hombre, lo primero que le pregunta le dice, ¿quieres ser sano? O sea, ¿por qué es que Jesús le pregunta eso, no? ¿Qué razones tenía Jesús? ¿Qué cosa es lo que buscaba Jesús al preguntarle esto, no? ¿Por qué le preguntó, ¿quieres ser sano? Oye, estoy aquí buscando sanarme y ¿no es obvio que quiero ser sano? O sea, ¿o por qué razón en realidad es que Jesús le dice a este hombre, le pregunta, ¿quieres ser sano? Yo creo una de las cosas, y lo es lo que se me viene a la mente, Pedro, es de que Dios no hace nada en contra de nuestra voluntad. Ok. Él hizo muchos milagros, sí, todos querían hacerlo, pero yo creo que esto me enseña a mí de que tengo que ser específico en lo que yo estoy pidiendo. Okay. Tengo que decir lo que yo espero de Él. Yo creo que esa es una de las razones, que Dios nunca va en contra de nuestra voluntad.
de lo que no queremos hacer, aun que signifique salvarnos o sanarnos. Ok. Yo creo que muchas veces hay algunas cosas de la fe y de estar con Dios que toman esfuerzo y son difíciles. Y no muchas veces estamos dispuestos a hacerlas. Entonces, por ejemplo, no quiero ofender a nadie, pero hay muchas personas que dicen, ay, no puedo bajar de peso porque tengo hipotiroidismo y que porque la tiroides. Y hay muchas personas... Yo conozco a una persona así. Sí, hay muchas personas que la tiroides... Y a ver, nos gusta tanto tener el problema de la tiroides para no tener que echarle ganas a bajar de peso, porque pues está difícil. No es difícil hacerlo, pero cuesta hacerlo. Entonces, es simple, pero cuesta. Y a veces nos gusta eso, es la zona de confort. Estamos tan acostumbrados de estar así que quizás hasta nos da miedo salir de eso, porque si no tengo ese problema, pues ya, ahora sí depende de mí. Definitivo. Ahora fíjate que creo definitivamente en esa postura, o sea, en esta situación de que a veces estamos, a pesar de nuestra situación, en nuestro círculo de comodidad y no queremos abandonarlo. Probablemente este hombre estaba en esa situación, no lo sabemos. Había otro detalle más y creo que también Jesús pregunta a este hombre, como les mencioné hace un momento, porque este hombre tenía puesta su confianza en el objeto que podía esperarlo más allá, que era el estanque. O sea, su fe estaba puesta en la posibilidad de llegar a este lugar cuando un ángel supuestamente bajaba y movía el agua, ¿no? Que ese es todo un tema también, ¿ok? O sea, ese es todo un tema. Si esto era real, o sea, de que alguien, digamos, un espíritu bajaba y movía el agua y el primero que llegaba se sanaba, no sé, tal vez es cuestionable, discutible si realmente ese espíritu, ese ángel venía de Dios o no. O sea, hay una cuestión ahí, ¿no? Sí, A ver. no estoy segura de esto, pero creo que en algún lado escuché que esa parte fue agregada como para explicar el contexto de lo que había de lo que estaba dicho, pero no estaba en el texto original. Sí, es cierto. De Juan. O sea, no estoy seguro si no estaba en el texto original, pero sí he encontrado varias versiones donde esta es una parte añadida. No sé si se añadió después o es de que algunas versiones no lo incluyen, ¿no? O sea, no incluyen esta explicación. Era como para explicar por qué era importante el estanque. Como que lo del ángel no está explícitamente dicho, sino que estaban explicando por qué la gente se metía al agua. Claro. El hecho real, y que sí está expresado ahí, es de que el hombre tenía la confianza o el deseo de poder llegar al estanque en el momento en que el agua se movía. O sea, porque tenían esa creencia, ¿no? ¿Ok? Ahora, probablemente Jesús le pregunta a este hombre porque es necesario que la fe, la confianza, la atención cambie, ¿no? Vuelque del estanque del lugar donde este hombre tenía puesta, depositada su confianza, a depositar en la persona que le estaba hablando. ¿Sí? Creo que este punto también es muy, muy necesario, muy importante. Ahora, les pregunto a los dos, o sea, y también a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión, ya saben, pueden hacer sus comentarios y apreciamos mucho los comentarios que nos hacen también cada semana a través del chat y a través también de los puntos de los medios para poder hacer algún comentario. ¿Es tu religión semejante a la del estanque? ¿O es tu religión una religión estancada tal vez? O sea, una religión donde, digamos, ofrece, promete una transformación, un cambio, pero, digamos, al final no produce nada. ¿Estamos viviendo algo así tal vez en el presente? ¿Tal vez el cristianismo se ha convertido en algo semejante? O sea... Se puede llegar a estar en esa condición, pero debemos entender que yo soy la iglesia, yo soy la religión. O sea, no dependo de un grupo de personas fuera de mí. Como yo veo, y por eso es que enfatizamos aquí, Pedro, que no importa en qué grupo, en qué iglesia se encuentre, si está dispuesto a aprender más de Jesús, si estamos dispuestos más a leer su Biblia y hacer lo que Él nos pide, no importa dónde estemos. Él nos va a transformar donde quiera que nosotros nos encontremos.
O sea, si estamos en una religión, la nuestra o la de alguien más, pero tenemos la actitud de que solamente vamos a hacer algo y estar ocupados, eso nos va a llevar a estar de esa misma forma. Okay. Creo que ahí hablando, como Heriberto estaba mencionando antes, sobre la presunción. Hay una diferencia entre la fe y la presunción. La presunción es cuando no sé algo, pero creo por si acaso. O sea, queriendo evitar lo negativo. Pero la fe es cuando creo y porque sé con conocimiento. O sea, hay un respaldo de lo que uno está pidiendo y entonces eso es fe. O sea, ya con el conocimiento y con, por ejemplo, la victoria. Yo sé que voy a ganar porque Jesús, o sea, ya ganó. Él volvió a vivir. Entonces, eso es fe por el conocimiento, por un respaldo. Entonces, cuando puede que la religión esté bien basada, pero yo como persona no estoy estudiando, yo estoy nada más haciendo todo lo que todo el mundo está haciendo, ahí eso ya no es fe, eso es presunción. Estoy yendo a la iglesia porque si no voy a la iglesia, ¿qué va a pasar? No, o sea, el punto es hacer la cosa intencionalmente. Entonces, uno puede convertir una religión correcta y buena en un estanque y presunción por no estudiar y no hacer las cosas respaldadas. Y ya cuando somos muchos haciendo eso, entonces ya es un problema. Es una religión estancada. Es algo así, algo semejante. Ahora, en el caso de los religiosos, porque el asunto es de que este hombre que se fue sanado, agarró su camilla y se fue caminando, ¿no? En el caso de los religiosos, ¿en qué se enfocaban ellos? O sea, ¿en qué, digamos, giraba su atención? ¿Cuál era el punto focal que ellos notaron de inmediato cuando vieron a este hombre? Well, sí, dice, pero el versículo dice, y fue en sábado. Ajá. O sea, esa era su enfoque, de que él estaba curando en ese día. Okay. O sea, he oído a muchas personas de que, pero yo no guardo el sábado porque no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello, no puedo hacer nada. En realidad, Jesús vino a enseñarnos cómo guardarlo. Okay. O sea, no vino a eliminarlo, pero vino a enseñarnos cómo guardarlos correctamente. Okay. Y es lo mismo, cuando nosotros perdemos el foco de lo que estamos haciendo, o sea, estamos haciendo la religión por presunción. Como los fariseos estaban guardando todas las tradiciones, guardando todos los mandamientos sin el foco correcto. Entonces ya se convierte en otra cosa, ya no es fe, no es lo que Dios intencionó. Así es. Ahora, en el caso de los religiosos, de los líderes religiosos que, digamos, vieron a este hombre, ellos estaban enfocados en el día sábado, ellos estaban enfocados en la camilla, ellos estaban enfocados en que supuestamente este hombre estaba trabajando, haciendo una acción que no debía hacer, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué creen ustedes de que estos líderes religiosos le preguntaron a este hombre, ¿quién te dijo, recógela y anda? Y no le preguntaron, ¿quién te sanó? O sea, porque creo que era la parte, digamos, obvia, ¿no? De verlo a este hombre que después de 38 años de repente se levantó y caminó. O sea, el enfoque de esta gente no fue averiguar quién te sanó, sino quién te dijo, agarra la camilla y anda, ¿no? Porque ellos estaban enfocados otra vez en qué es lo que se podía hacer y qué no se debería hacer. La letra. Él aparentemente recogió su cama, que era un pecado, empezó a caminar con ella, que era otro pecado, pero no se enfocaron en que él no había caminado antes y ahora caminaba. Exacto, ¿no? No sé si, o sea, porque no vieron, digamos, la vida, la salud, las piernas que se movían, ¿no? No se enfocaron en ello, se enfocaron en el objeto muerto, ¿no? En la camilla, ¿no? Se enfocaron en ello. Es lo mismo con el paralítico, que quería, o sea, estaba tan enfocado en entrar al agua cuando se moviera, que se perdió el foco de sanar. O sea, es como yo estoy pidiéndole a Dios, ayúdame a entrar al agua, en vez de Dios, sáname. Cuando es mucho más directo, pero cuando perdemos el conocimiento y el amor a Jesús, o el foco correcto, ya todo, o sea,
en cualquier cosa se nos puede ir. O sea, todo es fuera de foco. Es bien difícil mantener un foco, pero es fácil en cualquier de los aspectos. Así Sí, es. para nosotros, específicamente los adventistas, tenemos un problema y ese viene en el mismo tema de los fariseos. Nos enfocamos mucho en el sábado y a veces eso torna a muchas personas a no querer tener nada que tener. Exacto. Y eso es porque enfatizamos tanto, porque es algo importante. Sí, claro. ¿Okay? Pero Jesús es la base, es el enfoque de todo. Creo que el verdadero reposo en el que deberíamos enfocarnos es justamente el reposo que encontramos en Jesús, ¿no? O sea, en Cristo Jesús. Él es realmente nuestro sábado, o sea, Él es realmente nuestro reposo, ¿no? Y el día es muy importante, obviamente, porque en el día tenemos la posibilidad de encontrar a plenitud esa relación, ¿ok? Esa relación, ¿no? Creo que eso es lo fundamental, la relación con Dios y la relación con nuestro prójimo con el cual nos unimos también para dar gloria a Dios, ¿no? Y es exactamente otro problema que tenemos, porque salimos del sábado, pero el resto de la semana somos otra persona. O sea, ese es el problema, que nos enfocamos en un solo día de estar nosotros en comunión con Dios, pero el resto de los demás días ya soy otra persona. Así es. Muchas veces pasa eso. Pero tenemos un trimestre todavía para poder seguir ahondando más en este tema y hay muchas otras cosas que vamos a poder también descubrir. Pero ¿qué tal si terminamos con una oración? ¿Qué tal si oramos, Margarita? Oramos. ¿Okay? Okay. Querido Señor, gracias por tu amor. Gracias porque podemos estudiar la Biblia, por una nueva lección, porque podemos... O sea, hay muchos focos por medio... Nos diste todos estos libros de la Biblia y son todos unos focos diferentes de cómo conocerte. Ayúdanos a no perder el foco que es conocerte. Siempre que leamos, que estudiemos y que lo recordemos y lo pongamos en práctica. En nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego. Listo.